Hola, hola a todos, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, ya sabemos que según en qué momento miren esta grabación. Hoy vamos a hablar un poquito de el texto de Danzinger y el texto de Rose, tal como les dije la semana pasada. La semana pasada comenzamos viendo el texto de Patricia Altamirano sobre historiografías críticas, lo cual yo les dije que les iba a permitir tener como un panorama general de cuál era el objetivo de la unidad 2. Y hoy vamos a hacer un paneo general, que luego terminaremos de ver el miércoles, acerca de qué nos están queriendo decir estos dos textos acerca de el pasado y de qué forma nos están contando el pasado. Vamos a ver con estas funciones nuevas de Meet, a ver qué tal me sale presentar, así que si sale mal le pido que me tengan paciencia. Y vamos a empezar hablando acerca del texto de Nicholas Rose. Una historia crítica de la psicología según Nicholas Rose. Creo que es necesario que podamos ver o podamos diferenciar qué es una historia crítica o cuál es el objetivo de la historia crítica. Antes que nada me parece como importante mencionarles que me estaba olvidando de decirles que Nicholas Rose es un sociólogo de la medicina que hace como una relectura de la historia de la psicología y de cómo podemos llegar a una historia crítica de la psicología. Pero bien, ¿qué es una historia crítica de la psicología? ¿O a qué nos lleva una historia crítica de la psicología? Una historia crítica es la que nos llama a reflexionar sobre nuestra naturaleza y nuestros límites, sobre las condiciones, sobre lo que entendemos por verdad y por realidad. Una historia crítica nos llama a reflexionar sobre lo que nos dicen que sucedió, si es así como sucedió y si lo que nosotros entendemos y nos dan por verdadero es realmente así, empezar a cuestionar eso. ¿Por qué? Porque una historia crítica perturba y fragmenta, pone de manifiesto estas cuestiones que decíamos, la fragilidad de lo que parece sólido, aquello que se entiende como una verdad absoluta, ¿sí? Lo que parece necesario, las raíces mundanas y cotidianas de lo que reclama una nobleza excepcional y nos iríamos como a la metáfora no es la metáfora, sino es otra división que hacen los autores acerca de lo que es una historia crítica y de lo que es una historia celebratoria. Pero en este caso acá, Rose nos está invitando a hablar, a hacer una historia crítica de la psicología. ¿Qué nos permite una historia crítica? Nos permite pensar en contra del presente, en el sentido de poder explorar los horizontes y las condiciones de posibilidad. No es no queremos hacer un juicio, ¿no? Sino tenemos que hacer presente esta duda y esta certeza de las cuestiones que nos dan por ya establecidas. ¿Qué es lo que viene a proponer o cuál es el objetivo de Rose en ese texto, que si bien es como bastante complejo de la forma que lo expresa, tenemos que poder entender y poder desmenuzar estas cuestiones? Rose va a proponer una relectura histórica, técnica, ya vamos a ver qué tipo de definiciones da acerca de la psicología, ¿sí? Una historia técnica, tecnológica. ¿Por qué? Porque toda tecnología va a implicar cambios en la salud de la población, ¿sí? Rose va a decir que una nueva historia social de la ciencia va a traspasar lo que es la historia interna y lo que es la historia externa, ¿sí? Y argumenta que debe ser entendido en el contexto social, político e institucional en términos de la organización de comunidades científicas. ¿A qué nos lleva esto? A pensar las características de la sociología del conocimiento que estuvimos viendo la semana pasada. Rose va a decir que para poder hacer una historia crítica que desafíe lo habitual, una historia crítica que desafíe aquellas cuestiones que están establecidas, una historia crítica que nos permita pensar acerca de que si esos elementos del pasado que nos presentan son realmente tal cual son,
para poder hacer eso, lo que nosotros tenemos que hacer es intervenir las explicaciones habituales, ¿sí? Hay una serie de factores que ahora vamos a ver que explican, ¿no? Que son los factores económicos, los factores profesionales, los intereses, los políticos, los culturales y los patriarcales, ¿sí? Nosotros tenemos que ver e ir un poco más allá y poder intervenir ese tipo de factores para poder entender dónde mirar para poder hacer una historia crítica de la psicología, ¿sí? Factores económicos relacionados a la legitimación. ¿Qué se propone hacer en cuanto a los factores económicos? Rawls va a decir que tenemos que analizar las condiciones políticas, institucionales, conceptuales, ¿no? Que dieron lugar a la formulación de las nociones de economía, del mercado, de las clases trabajadoras, del sujeto colonial. A ver, tenemos que analizar, volvemos a las características del contexto, a la sociología del conocimiento. Fíjense que no tenemos que centrarnos en la economía, en el mercado, sino tenemos que ver en qué condiciones emergieron estas cuestiones, ¿sí? Prestar atención a la manera en que esas condiciones problematizaron diferentes aspectos de la existencia, ¿no? Por ejemplo, las cuestiones que provocaron la industria, la salud del trabajador, la administración concreta, prestar atención desde la perspectiva de la economía, que sabemos que la economía es una ciencia social múltiplemente intervenida. Rawls propone que para hacer una historia crítica tenemos que analizar las formas en que esas problematizaciones plantearon cuestiones a las cuales las psicociencias pudieron brindar respuesta. Volvemos arriba, estamos hablando de factores económicos, pero ¿a dónde nos hace ir? ¿A dónde nos hace mirar? A las condiciones políticas, institucionales, conceptuales, donde surgieron estas ciencias, ¿sí? Entonces, otra de las cuestiones que propone dentro de los factores económicos es investigar la forma en que las psicociencias transformaron la naturaleza y el significado mismo de la vida económica y las concepciones de las exigencias económicas adoptadas en la actividad y en la política económica. O sea, ¿cómo surgieron esas transformaciones? ¿A dónde nos llevan esa exigencia? ¿A dónde nos llevan las exigencias económicas? ¿A dónde nos lleva la política económica? Analizar las cuestiones contextuales, iba a decir conceptuales. Otro de los factores que Rawls nos dice que tenemos que intervenir o que tenemos que poder mirar más allá son los factores profesionales, los intereses profesionales, ¿no? Rawls va a decir que es necesario explicar la formación de los intereses, ¿sí? Tenemos que poder mirar las maneras en que los individuos y los grupos se movilizaron en torno a los objetivos, a las técnicas de construcción de las identidades y a las aspiraciones colectivas. Fíjense un paralelismo con lo que venimos hablando de lo económico. Estamos otra vez haciendo hincapié en la cuestión contextual, en la cuestión de los intereses colectivos, en la cuestión de cómo los intereses individuales llevaron a intereses sociales. Estudiar la manera en que se forman las alianzas entre aquellos que terminan convenciéndose de diversas maneras, que tienen ciertos intereses y de esos intereses son los mismos que los otros individuos. Estudiar cómo se forman las uniones y las cohesiones sociales, ¿sí? Relacionadas a los intereses profesionales. ¿Cómo se llega a estos intereses? No se parte, o sea, estudiar a cómo se llega, no cómo se parte como explicación, porque son fáciles, son negociados, son negociables, ¿no? Y traen más oposición que lo que muchos sociólogos quieren crear. Factores políticos. Factores políticos está relacionado al nacimiento de la concepción del Estado, ¿sí? El papel que desempeñaron las ciencias psicológicas en el nacimiento de la nueva forma de racionalidad gubernamental, que trae una manera de entender el Estado y una nueva forma de construir un sujeto político en un territorio. A ver, ¿qué lugar ocupan las ciencias psicológicas en la nueva forma, la nueva racionalidad, la nueva forma de entender cómo se llevan a cabo los gobiernos?
¿sí? El campo de poder codificado como Estado, como ejerciendo el poder, solamente es inteligible cuando se lo ubica dentro de esta matriz más amplia de proyectos, programas, estrategias para la conducción de conducta, elaborada, ejercida por una gran diversidad de autoridades que dan forma a los propios límites de los políticos y lo ponen ellos. Vieron que son como afirmaciones bastante rebuscadas a la hora de leer, pero no son tan complejas a la hora de entender. Factores culturales. Rawls nos propone entender o analizar las condiciones específicas de emergencia, articulación y transformación de los valores éticos y técnicas que hacen que ciertas prácticas culturales sean posibles. Desde esta perspectiva, la pregunta que se debe plantear en una historia crítica de la psicología tiene que ver con la manera en que las prácticas éticas recurrieron a aspectos del conocimiento sí, a los procedimientos técnicos y a la persona con autoridad cuando actuaron sobre los mecanismos de autoconducción de los individuos. A ver, factores culturales. Para hacer o en una historia crítica, ¿sí? ¿A dónde tenemos que ir o qué es lo que tenemos que visualizar para poder construir una práctica crítica? Rawls nos dice que las prácticas éticas recurrieron a los aspectos del conocimiento sí, a los procedimientos técnicos, a las personas con la autoridad y a las personas que en ese momento ejercían alguna autoridad cuando actuaron sobre los mecanismos de autoconducción que permitieron que las cuestiones comiencen a circular. ¿Sí? Nos lleva a poner la atención en el tema de género y en los factores patriarcales. Vamos al texto de la unidad 1, de las problemáticas emergentes. ¿Cómo debe hacerse una historia crítica? ¿Qué es lo que nos plantea? Vamos a hablar acerca de diferentes momentos. Para hacer una historia crítica tenemos como el primer momento en donde los objetos de estudio aparecen separados del contexto de su construcción. ¿Sí? ¿Qué crítica se le puede hacer a eso? ¿No? Es la crítica de que la relación psicología-sociedad. Momento 2, la psicología se construye, o las ciencias psicológicas, las psicociencias, como las llama Rawls, se constituyen como forma de conocimiento, lo que se llama construccionismo social. ¿Qué tipo de crítica se le puede hacer eso? La trama de construcción del objeto solo se ve en distintas negociaciones, por imponer su existencia en las prácticas y en su comunidad. Y el momento 3 es el efecto de la construcción, en donde hay un vínculo dialéctico entre el objeto, la cultura y entre el objeto y la cultura social y el político y el positivismo, en donde se establece una construcción. Acá hablamos de diferentes maneras, diferentes momentos de donde se establece una historia crítica, diferentes momentos para realizar una historia crítica de la psicología. Otro de los conceptos que va a mencionar Rawls es acerca de los regímenes de verdad. ¿Qué explica o qué quiere explicar con este concepto? Este concepto va a hablar acerca de la forma en que un saber adquiere un estatus científico y es valorado. Podemos irnos, si quieren, a pensar en lo que hablábamos en la Filmina 1, la necesidad de construir una historia crítica y qué necesitamos para construir una historia crítica. Tendremos que ir un poco más allá de aquello que está establecido como los regímenes de verdad. Regímenes de verdad como acto de violencia, ganadores y perdedores, un proceso social de exclusión en el que algunos argumentos, evidencias, teorías y convicciones. Redes que permiten los regímenes de verdad. ¿Redes a qué referimos? Volvemos a lo que establece la sociología del conocimiento, la importancia de cómo los intereses individuales llevan a los intereses colectivos y esos intereses colectivos hace que se establezcan una serie de verdades, una serie de historias que nosotros tenemos que poder cuestionar y criticar para establecer una historia crítica. Dice que la estadística y la experimentación hace que se otorgue veracidad, cientificidad y confiabilidad a los relatos históricos y científicos.
Para comprender la construcción de lo psicológico, se requiere realizar una investigación acerca de las maneras en que se formaron las redes que operaban dentro de un régimen de verdad, ¿sí? La manera en que se formaron las redes, creo que esto está muy relacionado a lo que yo decía recién, cómo se fueron estableciendo las historias que nosotros conocemos, cómo se afianzaron, cómo se formaron, cómo se formó un estatus que es valorado y que no se cuestiona. Exactamente eso. La psicología es un conjunto de artes, destrezas. Acuérdense que antes, cuando comencé a hablar de esto, hablábamos acerca de la relectura tecnológica y técnica que plantea Rawls. ¿Por qué decimos esto? Rawls va a dar una definición de psicología que es un conjunto de artes y destrezas que implica la vinculación de pensamientos, afectos, fuerzas, artefactos y técnicas que ejercitan un orden, producen lo humano y lo psicológico. Permiten pensar psicológicamente como un modo de existencia. Son ensamblamientos es un ensamblamiento que vincula el pensamiento y la acción. La psicología, como tecnología, permite que estos lugares de ensamblamiento, los psicólogos que generan discursos, y más esos discursos se construyen las entidades psicológicas. A ver, retomemos esta definición. Artes y destrezas que implican la vinculación de pensamientos, afectos, fuerzas, artefactos y técnicas que ejercitan orden y producen lo humano y lo psicológico. ¿Sí? Artes y destrezas que se vinculan con pensamientos, artefactos, fuerzas y técnicas que ejercitan un orden. Interesante. Rawls va a destacar el lenguaje como constitutivo del conocimiento, es decir, como algo que hace la realidad pensable y maleable mediante un ordenamiento específico y el establecimiento de relaciones entre los elementos. Habla de ensamblamientos, recién lo estuvimos viendo, que vinculan pensamiento y acción. Volvemos a hablar que ubica la psicología como una tecnología que permite determinar la conducta dentro de los dispositivos institucionales, la justicia, la educación, el sistema productivo, la familia, y que para nosotros poder entender, acá no nos tenemos que olvidar que estamos hablando de cómo hacer historia. Entonces, para poder entender la historicidad de los objetos teóricos de la psicología, propone mirar lo que los psicólogos hacen, cómo se organizan dentro de estas instituciones sociales, qué prácticas realizan, cómo sus prácticas suponen actitudes y acciones sobre los sujetos y cómo intervienen estos en los seres humanos. En estos lugares de ensamblamientos trabajan los psicólogos y a partir de allí se generan los discursos y volvemos a la importancia de lo discursivo. Rawls va a hablar acerca de la disciplinización de la psicología. Va a decir que durante el transcurso del siglo XX la psicología pasó a ser tomada como un conjunto de técnicas y dispositivos creados para gobernar la conducta. Su poder vino de la capacidad de organizar, racionalizar y simplificar temas en el terreno de lo individual, ¿sí? Y hacerlo extensible hacia conjuntos sociales. Las normas, los valores, las imágenes, las técnicas y los términos psicológicos comenzaron a formar parte de los programas y surgieron proyectos institucionales de curas, de reformas, de castigo, de administración, de pedagogía, etc. Construir una visión acerca del estado de salud y enfermedad, incorporaron objetivos, incluyendo los conceptos de normalidad, adaptación, realización y esquemas para regular la conducta humana. Médicos, sacerdotes, arquitectos y maestros comenzaron a utilizar los dispositivos creados para tal fin. Fíjense que la palabra de la disciplinización viene de esto de poder llevar aquellas técnicas utilizadas para lo individual, poder hacerlas de una manera grupal. Entonces,
De este modo, el ejercicio de las formas modernas de poder político quedó vinculado intrínsecamente a un conocimiento de la subjetividad humana. Por último, otro de los conceptos que habla Rawls va a referirse acerca del repertorio ético de los sujetos. ¿Qué está queriendo retomar con esto? Habla que la psicología generó una serie de nuevas autoridades y una serie de objetos y problemas en donde se puede ejercer autoridad social. Entonces, los psicólogos de esta manera, los psicólogos, los clínicos, los educacionales, los psicoterapeutas, los consejeros, su campo de acción pasó a ser la conducción de la conducta, la administración de la subjetividad, y esto llevaba a que se pudieran tener poder y estatus social por poseer como verdades de cómo se manejaba eso y dominar técnicas psicológicas. Va a tomar a Castell y va a destacar que es notable el surgimiento de las ideas de normalidad como producto mismo de la administración, ¿sí? Y va a indicar que los sistemas de autoridad basados en las instituciones de control tomaron la psicología como un fundamento ético que les dio creencias psicológicas. Ejercer la autoridad que vuelve ética en la medida que se la ejerce desde los postulados del conocimiento. Por lo tanto, la psicología permite cambiar los consabidos supuestos de las instituciones que ejercen autoridad. O sea, ¿qué es lo que nos va a llevar la psicología? ¿Qué nos va a permitir? Ordenar, decretar, reglamentar, intimar, prescribir, mandar y poder disponer de un orden, decidir y resolver con las propias conductas y así poder establecer unas prácticas de salud. Bien. Vamos a hablar acerca de, por último, el texto de Danziger ahora. ¿Sí? Las raíces históricas del laboratorio psicológico. No sé si calculo que es algo que ustedes han podido ver en el cursillo de nivelación, se me hace que se hable que el nacimiento de la psicología como disciplina científica tuvo lugar en Leipzig, en Alemania, en 1879, en el laboratorio de Wilhelm Wundt. Vamos a hablar un poquito de eso. Recordemos que estamos en la unidad 2 sobre historiografías críticas, sobre las diferentes formas de hacer y de entender el pasado, y acá estamos hablando sobre el pasado, sobre el principal hito que nos dicen que es el puntapié inicial del pasado de nuestra disciplina. Danziger nos va a decir que el nacimiento de una disciplina no es un evento singular, sino que es un proceso complejo. Volvemos a retomar las características de la sociología, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a decir? Que no podemos decir que esto pasó con un hito y con una sola cuestión, porque tenemos que poder entender a nivel de proceso qué fue lo que sucedió y no dar por hecho que solo este hito hizo que la psicología comience, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Quiénes eran? ¿Qué fue lo que pasó? Pero, ¿qué se hacía? A ver, ¿era psicología? ¿No era psicología? ¿Qué tipo de saber? ¿Qué tipo de saber había? ¿Sí? Bien. Cuando comenzó el laboratorio de Wundt, ¿sí? ¿Qué se hizo? Bien, vamos a hablar de que, en primer lugar, aplicó una forma específica de práctica experimental que se había desarrollado en la fisiología. En segundo lugar, propuso aplicar los procedimientos de la fisiología a un objeto de investigación diferente de los objetos tratados por la experimentación fisiológica. El objeto que propuso fue la conciencia individual privada. A ver, acá tenemos
En el texto ustedes van a encontrar que habla de dos cuestiones explícitas y una implícita. Acá tenemos las dos cuestiones explícitas. Cuestiones relacionadas a la fisiología y el objeto fue la conciencia individual privada, que en ese momento se hacían o se llegaba a eso a través de la introspección. Pero Un va a rechazar la forma tradicional de la introspección. Pero sí, o sea, decía, no lo voy a realizar de esta forma, pero sí tengo el mismo objeto de estudio. ¿Sí? Fue con estas características donde la psicología científica fue practicada por primera vez como actividad organizada y autoconsciente. ¿Sí? Se estableció la psicología moderna como un campo distinto de indagación, que fue la preservación de una comunidad de investigación y podemos llevar a las raíces históricas de la noción de que el mundo interior de la experiencia privada pudiera ser explorado metódicamente. Recién hablábamos de dos tradiciones explícitas. Una era los métodos utilizados en la fisiología y el otro era el objeto. Y dijimos que Wundt iba a centrarse en el objeto de la introspección, pero iba a rechazar los métodos tradicionales de introspección. ¿Sí? En el texto, Danziger nos va a decir que se debe distinguir entre nuestro caudal común de experiencias cotidianas y aquellos arreglos deliberados y sistemáticos para la producción de ciertas experiencias que llamamos metodología para llegar a la conciencia del objeto individual. Va a tomar los aportes de Kant para construir una síntesis filosófica para poder definir acerca de cuál era el método y cuál era el objeto de la introspección. En este caso se va a aceptar el empirismo, que era una corriente filosófica que se basaba en el empirismo proveniente de Locke, que hablaba de la noción de un mundo de experiencia privada que manifiesta a su poseedor a través de la mediación de un sentido interno, análogo a los sentidos externos que nos dan la experiencia en el mundo. Luego planteó una cuestión que Locke no había planteado. Las experiencias transmitidas por el sentido interno pueden constituir la base de una ciencia de lo mental. Se preguntó, mejor dicho, ¿las experiencias transmitidas por el mundo interno pueden constituir la base de una experiencia de lo mental, tal como las experiencias de los sentidos externos forman la base de una ciencia? La respuesta fue no, porque la ciencia se diferencia de la experiencia cotidiana. La ciencia involucra un ordenamiento de la información sensorial expresada en una síntesis en términos matemáticos. Siguiendo con esta cuestión del empirismo, de las corrientes que se tomaban o no tomaban las cuestiones de la introspección, se va a decir que en la tradición de la filosofía mental de Locke no existía una diferenciación y por consiguiente la psicología no tenía una identidad clara como un campo de estudio, no se sabía qué era lo que quería, cuáles eran los objetos y las metas. Los seguidores de Locke estaban interesados primeramente en proveer una teoría empírica de conocimiento, ¿sí? Y entonces estaban queriendo apelar a la teoría sobre el funcionamiento mental, ¿sí? Pero no se estaba realizando la distinción entre problemas psicológicos que eran causados por el mundo natural y el problema lógico o filosófico, ¿sí? Había como no había una clara diferenciación acerca de eso. Los filósofos empiristas podían continuar apelando a la autoconciencia cotidiana de los lectores y invocaban a otros aspectos de su experiencia, pero no consideraban que esto requería una metodología especial. Bueno, ahí ya van a leer en el texto que hace como una diferenciación acerca de las cuestiones de cómo fue evolucionando según Kant. Va a expresar un nuevo nivel de interés en la organización del trabajo intelectual,
no había un interés moderno en los procesos de adquisición del conocimiento, sino un reconocimiento del hecho de que hay diferentes clases de conocimientos basados en prácticas. Se aceptaba la indagación intelectual, se dividía en campos diferentes, cada uno de los cuales estamos constituidos por un trío de factores interdependientes. Cierto objeto de investigación, un tipo particular de cuestión o problema del campo y una metodología específica por el medio del cual se abordaban estas cuestiones. Siguiendo con el tema de la introspección, los filósofos del siglo XIX se dividieron en dos grupos con respecto al tema de la introspección. Algunos, como Hegel y Kant, devaluaron la significación filosófica de la evidencia de la experiencia interna, y otros confiaron en la posibilidad de desarrollar una nueva disciplina empírica sobre esta base. El factor crítico en esta divergencia de puntos de vista fue el grado de individualismo que caracterizó cada posición filosófica. De acuerdo con una tradición representada en su forma más pura por los empiristas británicos, la especulación filosófica tenía que ser fundada en la experiencia de las mentes individuales. Otra tradición, más relacionada al idealismo alemán, hablaba que la filosofía se fundaba en principios individuales de orden. Este último grupo rechazaba la introspección acusándola de superficial y que no tenía confiabilidad en sus resultados. El primer grupo hablaba que la introspección tenía una base de filosofía y de psicología, ¿sí? Este último grupo, que más relacionado con el idealismo alemán, hablaba de una división entre filosofía y psicología, pero los empiristas no hacían la distinción entre las cuestiones psicológicas y filosóficas. Una técnica aparentemente privada como la introspección se transforma en una forma de acción social. Recordemos que la introspección era el conocimiento de la experiencia individual privada y ahora estamos hablando que se transforma en una forma de acción social. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? En un nivel inmediato, la introspección se convierte en un desempeño social en la medida que su uso como metodología de investigación, como se planteó en el laboratorio de Wundt, requiere el empleo del lenguaje para la categorización y la comunicación de la experiencia. Establecer una discusión acerca de la introspección como un método significa discutirla como un proyecto colectivo, y esto significa ponerla en contexto de metas e intereses cognitivos que son asumidos con un carácter social. A ver, se estaba discutiendo para poder ver cómo se establecía a nivel colectivo. La emergencia de la noción de introspección como un método estuvo íntimamente vinculada a la emergencia que la psicología se empezó a ubicar como un campo de estudio separado, con su propio objeto de estudio. Antes dijimos que se utilizaron métodos, se utilizaron cuestiones de la fisiología y se utilizaba la introspección, que era el objeto de estudio por los diferentes métodos. ¿Qué hay en relación acerca de la fisiología experimental y la investigación de las funciones? Al indagar acerca de los orígenes de la experimentación psicológica, hay que ocuparse de las formas específicas de experimentación que llevaron en la constitución del nuevo campo de la psicología científica, ¿sí? Tal como dijimos, vino derivado de la fisiología, de la psicología fisiológica, donde se establece una relación entre la fisiología y la anatomía. ¿Cuáles son las vías a través de las cuales una fisiología experimental de la función influenció las prácticas de investigación en psicología? Hablamos del movimiento reflejo, hablamos de la fisiología sensorial, hablamos del nuevo paradigma de experimentación, llegó a extenderse a las funciones sensoriales. Recuerden que algo de esto lo vimos en Introducción a la Psicología, ¿sí? Estas cuestiones empezaron a tener algún tipo de implicancia psicológica. En estos experimentos fisiológicos, las variaciones fueron estudiadas en función de las variaciones de las condiciones de estimulación. Wundt
va a hablar de que el efecto de esto último fue poner en discusión los objetos psicológicos. Es decir, la experiencia sensorial lo vuelvo a llevar a los procesos psicológicos básicos que aprendieron conmigo en la introducción a la psicología, analizarlos en un contexto funcional. Recuerden sensación y percepción. La investigación de la sensación y la percepción fue la única área en la cual estos dos abordajes pudieron combinarse y cuanto mayor era la presión, más allá de estos confines fueron las dificultades metodológicas de la nueva disciplina. Práctica social de la experimentación psicológica, práctica social, formación de grupos, formación de comunidades. Recuerden cuando hablábamos de los intereses individuales que llevaron a intereses colectivos. A eso nos hacemos referencia con la práctica social. Entonces, en este texto se va a hablar acerca de que el establecimiento de un espacio especial, donde se estableció el primer laboratorio, ¿sí? En donde se estableció un lugar para la práctica regular de experimentos psicológicos. Fue en 1883, el laboratorio de Leipzig recibió un reconocimiento oficial y un presupuesto como un instituto científico. Y en el mismo año apareció el primer número de la nueva revista, que no me va a salir la pronunciación, que publicaba regularmente informes de un laboratorio. Decía que más que trabajar en forma aislada, muchos estudiantes hacían el trabajo experimental en el mismo momento, compartiendo instalaciones y cooperando entre ellos de diferentes maneras. Eso lo podemos ver actualmente, ahora en pandemia no, pero en la Facultad de Psicología existe un espacio en donde se concentran la mayoría de los laboratorios de la facultad, en donde trabajan un conjunto de gente, en donde lo unen los intereses intelectuales, en donde tienen las mismas prácticas de experimentación, en donde van publicando y van generando regímenes de verdad, y en donde van generando distintas teorías a través de una perspectiva crítica, ¿sí? Volviendo y finalizando con este texto, habla que los laboratorios, cuando se empezaron a establecer los laboratorios psicológicos organizados, esto que hablábamos antes de la autoexperimentación, de la autoexperiencia, comenzó a declinar, llevó a que sea inevitable que cada vez que se adoptaba una visión experimental del trabajo, tomara la forma de una división de los roles de manipulador y de sujeto de experimentación, cuestiones que hasta hoy en día siguen pasando. Por lo tanto, el producto de la experimentación psicológica dependía no solo de la interacción entre los investigadores, todos los cuales tenían la misma relación con el objeto de investigación, sino también dependía de una única clase de interacción entre el rol del experimentador y el rol del sujeto. El desarrollo del uso lingüístico de la literatura de la psicología experimental involucra una cierta estandarización. El proceso social reflejado en estos años involucró la institucionalización de la experimentación psicológica. Bueno, textos largos, textos complejos, textos que vamos a seguir discutiendo, pero me parece que más o menos según lo que vimos el otro día acerca de cómo se establecieron de cómo podemos contar el pasado, de cuáles son las diferentes visiones de las historiografías críticas, y hoy tener una perspectiva de lo que nos plantea Rawls y una perspectiva de lo que nos plantea Danziger acerca de cómo se fue estableciendo la psicología científica, nos va a permitir entender muchas cuestiones de esto que venimos determinando acerca de las formas de cómo entender el pasado. Así que nada, nos vemos la próxima clase para poder continuar con el debate de estas cuestiones que nos permitan entender la unidad 2. Muchas gracias a todos.